Bien, vamos a hablar del dólar. Y Sí, tenemos un invitado y de los especial mercados en general. que está estudiando el tema y además especializado en mercados internacionales. ¿Por qué? Porque el dólar en este momento lo tenemos en pantalla, 1435. Muy bien. Elizondo, Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿qué Buen tal? día, gracias ¿Qué por podemos venir. esperar? Es difícil, hay distintos plazos de espera. De acá a las elecciones de octubre creo que vamos a tener un momento de incertidumbre porque ha quedado el gobierno con mucha debilidad. Debilidad quiere decir falta de certezas para manejar los pilares fundamentales de la economía y eso el mercado lo ve como incertidumbre. Y siguen existiendo los mismos problemas que existían antes de la elección, pero que antes de la elección no estaban tan potenciados porque no estaba tan clara la debilidad política del gobierno. Exacto. Por ejemplo, la falta de reservas que el mercado ve con mucha desconfianza. Entonces yo creo que vamos a tener de acá a las elecciones de octubre y momentos de incertidumbre. Hoy está más tranquilo el mercado, ayer cayó muy fuerte. Claro. Porque una de las... A ver, dicen, bueno, si el dólar toca el techo de la banda, el Banco Central puede intervenir con los fondos del Fondo Monetario. Debería. Que son 14.000 millones. Bueno, debería, sí, pero también se evaporan. Sí, pero Una vez que uno interviene, se evaporan muy rápidamente. teóricamente estaban para eso. En el acuerdo, el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario era, llega a la banda, que ahora está en 1470, al tope superior de la banda, 1470, y el Banco Central empieza a vender. Por supuesto, siempre está la chance de cambiar esas reglas. Pero en principio lo que hoy está pautado es que si llega al tope de la banda, el central vende. Ahora, el gobierno lo que ha hecho hasta ahora, incluso antes de las elecciones, es utilizar otras herramientas para que el dólar no llegue al tope de la banda, como por ejemplo subir encajes, emitir títulos con altas tasas de interés para absorber liquidez o vender dólar futuro, que esos son instrumentos previos a que el dólar suba tanto como para llegar al techo de la banda. Acá anoté 3 ítems. Timba financiera, traslado a precios y retracción de actividades. Elegí lo que quieras. Bueno, a ver, lo que se llama timba financiera en realidad es el comportamiento especulativo propio del momento de incertidumbre. Al mercado lo peor que le puede pasar es que no entienda bien hacia dónde va el camino, quién pone las reglas y cuáles son. Y eso es lo que tenemos hoy. No solamente porque hubo una elección en la cual el gobierno sale desfavorecido, sino porque además quien gana la elección es alguien a quien el mercado no ve bien. No, ya los conocen. Pero además porque hay otra elección en octubre. Entonces, Claro. lo que se juega en términos de capacidad de acción del gobierno, de gobernabilidad, de capacidad de tomar decisiones y hacerlas efectivas, es en octubre. Entonces ahí, mientras tanto, vamos a tener comportamientos especulativos y retractivos de parte del mercado. ¿Todavía se puede seguir subiendo la tasa de interés? Y ya está muy arriba. Muy arriba. Y tiene que ver con otro de los puntos que mencionabas, que Sí. es el nivel de actividad. Retracción de actividades y por el otro lado también el traslado a precios, porque allá nosotros decíamos, evaluábamos las automotrices, pero esto ya se va a ver en la góndola del supermercado, ¿o no? Este movimiento del dólar, yo ya voy hoy al supermercado y ya veo... Bueno, acá hay dos componentes que juegan. Uno es claramente siempre el dólar impacta en los precios porque sube costos, pero por otro lado, como el nivel de actividad es tan bajo, la demanda en la economía real es tan baja y hay una política monetaria muy contractiva, probablemente si hay algún pase de dólar a precios no sea tan elevado como supo ser en el pasado. Ok, Porque tenemos una política monetaria muy contractiva y tenemos una economía que está muy fría, claro, por lo que no lo va a convalidar la demanda. claro. Eso no quiere decir que el pase va a ser cero, pero yo creo que no va a ser equivalente a la misma suba que tiene el dólar. Claro, Exacto. va a ser paulatina. Eso es, es lo que pasó con la suba de agosto y lo que estamos viendo la Ahora, no tasa. Ahora, estamos mañana. en una encerrona porque sin mayor actividad, es decir, la gente necesita un poco más de actividad para producir, para llegar a fin de mes, para vender. Se necesita más movimiento de dinero, pero esta política contractiva no lo permite. Entonces, ¿no está encerrado el gobierno en su programa? Y tiene que elegir entre distintos males, porque una alternativa es bajar la tasa de interés, incluso dejar que el dólar se vaya. Flote. Flote libremente y que se vaya. Exacto, yo no creo que en ese caso tuviéramos una explosión cambiaria, porque la verdad es que la política monetaria ha sido bastante sana. Además tiene capacidad de intervención el Banco Central arriba de la banda, pero eso en un periodo preelectoral puede afectar mucho
el principal mérito que el gobierno ofrece ante el electorado, que es haber bajado la tasa de inflación. El índice de inflación, el número. Sí, y la estabilidad cambiaria. El argentino es muy sensible a la estabilidad cambiaria. Sí, hay muchos que no compran y venden dólares, pero están preocupados por si sube o baja el dólar. Entonces, el gobierno, yo creo que es probable que trate de tener medidas que eviten que el dólar sube mucho o que pase a precios antes de la elección de octubre. ¿Y después de octubre? Chao, ¿qué pasó? Y yo- ¿Explota todo? ¿Suelta todo? Yo creo que después de octubre el programa necesita algún reseteo. Y yo creo que es necesario algún ajuste. A mí me parece que, más allá de lo que piense personalmente, el mercado está reclamando un tipo de cambio distinto. Más alto. Más alto. Y acá hay un problema serio que es el riesgo país y la falta de reservas. Porque el fisco tiene vencimientos, el año que viene vencimientos por casi 20.000 millones de dólares, necesita reservas, por lo que lo más probable es que en algún momento, sea el Tesoro comprando dólares o sea el Central, van a tener que empezar una política de compra de reservas. Hasta ahora no compró muchas reservas. No, pero lo van a tener que hacer y probablemente eso empiece después de octubre. Y eso puede influir en que tengamos un tipo de cambio un En poco más subirlo. alto. Yo me pregunto, los que tienen que operar a dólar futuro, ¿cómo se ponen de acuerdo? Bueno, hoy el principal operador es el Banco Central, que vende dólar futuro y lo hace como para contener la presión cambiaria. Hoy estamos ante una incertidumbre enorme y, insisto, hay distintos periodos. Hay una incertidumbre de corto plazo que es hasta octubre. Porque en octubre, si el gobierno obtiene un resultado que le permite mostrar capacidad de imponer condiciones, no solamente por el resultado electoral, sino porque a lo mejor de acá a octubre logra algunos consensos, ha convocado una mesa de gobernadores, logra determinados acuerdos, eso puede calmar. Ahora, si en octubre el resultado no fuera bueno para el gobierno y queda con poca capacidad de acción, bueno, el mercado lo va a interpretar como que el programa de estabilización está complicado. Un resultado mínimamente bueno, no el óptimo, mínimamente bueno para el gobierno en octubre es tener 86 diputados. Sí, para que tener le sirva dos de tercios. respaldo del veto. Claro. Exacto. Si no llega Claro. a eso, está Exacto. complicado. Está complicado. Hoy hay un informe de un banco de inversión americano, Wells Fargo, que está planteando claramente que acá lo que está en juego es la capacidad de tomar decisiones y hacerlas efectivas por parte del gobierno. Claro. Y eso tiene que ver con la fuerza en el Congreso, con el resultado electoral que genera opinión pública, porque también hay clima político. Claro. La elección del domingo pasado genera clima político, no impacta en el Congreso, pero genera clima político. Y con también creo que la claridad que el gobierno presenta en términos de cuáles son sus próximos pasos en mediano y largo plazo, en términos de programa económico. Eso antes de octubre es difícil, pero después de octubre tiene que ocurrir. Desde que asumió Milei y Horacio, vos que venís siguiendo todos los vaivenes del gobierno y la inseguridad o seguridad que puede transmitir el Fondo Monetario Internacional, ¿esto cómo lo calificarías? ¿La peor crisis o una de las situaciones más difíciles? No quiero titular, pero digo, ¿cómo lo calificarías? Es un momento muy complicado porque ¿Ya ha pasado este gobierno por otros momentos? nunca tuvo un problema de debilidad política. No, un Hasta revés, ahora políticamente electoral. siempre venía en ganador. Siempre venía en ganador. Aun cuando tuvo algunas provincias en las cuales los resultados no fueron buenos, pero ninguna como la provincia de Buenos Aires. Claro. Hoy es el momento en el que muestra mayor debilidad política por el shock de la derrota y por lo que eso proyecta en términos de potencial resultado de octubre que no sea tan bueno como se esperaba. Entonces, Ahora, sí, perdón, hay una debilidad política que impacta en que entonces la economía se hace más volátil, más voluble, o ya la economía venía con volatilidad y a esto se le suma la inestabilidad política. bueno, No es lo mismo. veníamos en un caso teniendo... tengo un problema, en el segundo tengo dos problemas. Veníamos teniendo alguna presión cambiaria por parte del mercado. Recuerden que antes de las elecciones el gobierno vendía dólar futuro, emitía títulos fuera de programa, subía los encajes, subía la tasa de interés. O sea que yo creo que lo que estaba ocurriendo es que el mercado, que siempre se anticipa, estaba previendo un resultado que no era bueno para el gobierno. Y por eso incluso hoy el mercado está, hoy, martes, está más tranquilo. Mucho más tranquilo. Porque en realidad hubo mucho que ya había anticipado el mercado la semana anterior y tuvimos la jornada negra de ayer. Por lo tanto, algún problema había, y yo insisto, a mí me parece que los mercados lo que más están reclamando es mayor nivel de reservas, de modo de dar garantías de que el tipo de cambio es sostenible y de que se pueden cumplir los compromisos financieros. Y ahí creo que hay un cambio que inexorablemente va a ocurrir, probablemente después de octubre, si no antes.
el gobierno tiene que empezar a recuperar el nivel de reservas porque es algo que el mercado le está reclamando y el mercado siempre tiene razón y impone las condiciones. El año próximo, esto se lo pregunta el hombre, la mujer de a pie. El año pasado decían, hay que atravesar, es el momento más duro, este año vamos a estar mejor. Este año yo no sé si la gente siente que está mucho mejor. El año próximo, el hombre, la mujer de a pie, el que se mueve en la calle, ¿van a sentir alguna mejora? Yo creo que si el resultado electoral le permite al gobierno seguir con cierta maniobrabilidad, o sea, tener capacidad para seguir avanzando en las reformas, que es lo que es más importante, porque hoy tenemos un programa de estabilización que tiene que dar paso al plan de reformas estructurales, tributaria, impositiva, laboral, previsional, de relación entre el gobierno federal y las provincias. Si el gobierno sale de octubre con capacidad de maniobrabilidad, esto implica no solamente un buen resultado, sino capacidad de crear consensos políticos. Y eso permite que avancen decisiones de inversión que están ahí anunciadas, pero ahora quedan en espera. Y se recupera el crédito, esto es muy importante, que la desinflación continúe, Claro. la economía del año que viene. ¿Qué pasó con el vamos a ver buenos crédito? resultados. Porque Y al principio, hace un año, había como una demanda importante, una oferta. Los bancos buscaban gente que quisiera dejar, por ejemplo, un alquiler y cambiarlo por un crédito. ¿Ahora eso se desaceleró? Sí, el crédito creció mucho en la primera parte del año, porque el Estado dejó de ser tomador y los bancos empezaron a prestar. Creció el crédito muchísimo, incluso el crédito en dólares, no solo en pesos. Ahora, la suba de las tasas de las últimas semanas enfrió mucho. La suba de las tasas está motivada porque el gobierno quiere sacar el mercado de liquidez por las presiones cambiarias y eso enfrió mucho la demanda de crédito de parte del mercado, claramente. Por lo tanto, tenemos dos etapas. ¿Qué pasó con el crédito? Una muy buena primera parte del año y últimamente se enfrió. Marcelo, gracias. Un gusto. Un gusto tenerte siempre. Igual. ¿Hacemos la pausa? Vamos. Ya venimos.